mensaje de hoy, el mismo tema que hemos tenido por todo este año, ¿verdad? Nosotros disfrutamos de una mejor esperanza. Por 6 semanas estuvimos revisando acerca de la iglesia en el libro de Éfeso, en la carta del apóstol Pablo a los cristianos allá en Éfeso, en el libro de Efesios, la carta. Hemos estado predicando por 6 semanas, 6 mensajes acerca de la iglesia. Y hemos estado orando que el Señor nos permita en realidad ver lo que es la iglesia, que el Señor abra nuestros ojos. Pero lo que hacíamos mucho énfasis, que no nos interesa esto se fundió. Yo creo que tiene problemas de batería. Sí, siervo. No, ahora arrancó. Ok, muy bien, vamos a ver si es cierto. Sí, necesitamos ver lo que la iglesia es. Cada vez que conversamos más con cristianos, necesitamos ver esto, hermano. Y nosotros no podemos ver nada si el Señor no nos abre los ojos. Así que necesitamos ver la iglesia, pero no para el intelecto, sino la iglesia en realidad, la iglesia en la práctica. Decíamos que muchos de nosotros podemos respondernos esta pregunta o podemos estar de acuerdo con esto. La iglesia no es un edificio, ¿estamos de acuerdo? Ni siquiera es un grupo de pecadores salvos. Porque a veces cuando yo pregunto ¿qué es la iglesia? Mucha gente dice, somos nosotros. No, tampoco, eso no es verdad. Ni es el edificio, ni somos nosotros. Por 6 semanas hemos viendo más a profundidad lo que la iglesia es. ¿Qué es? Una de las cosas que nos quedó clara revisando el libro de Éfeso es que es el deseo del corazón de Dios. Es algo que Dios quiere obtener. Entonces, si se da cuenta, vemos a Dios que está trabajando para obtener algo. ¿Qué quiere obtener? La iglesia. ¿Qué es lo que lleva satisfacción plena al corazón de Dios? Lo único que lleva satisfacción plena al corazón de Dios es su Hijo. Y si Dios quiere obtener la iglesia para el deseo y cumplir el deseo de su corazón, empiece a sacar cuenta acerca de lo que es la iglesia. Estudiamos 7 cosas, 6, en el libro de Éfeso. En cuanto a origen y naturaleza, la iglesia tiene el mismo origen y la misma naturaleza de Dios. La iglesia también la definía el libro de Efesios como la familia de Dios. O sea, tiene una vida intrínseca, es la misma vida de Dios. También la vimos como, con respecto a Cristo, como el cuerpo de Cristo. Y cuando hablábamos del cuerpo de Cristo, hablábamos como vida, si es el cuerpo de Cristo, tiene la misma vida de Cristo y también la función. O sea, que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen una función que deben ejercer. También con respecto a Cristo vimos que la iglesia es el complemento de Cristo. Es su esposa. Y ahí nos referíamos a la satisfacción y el reposo en amor. La iglesia es el complemento. Recuerden cómo el apóstol Pablo usa el pasaje de Génesis 2 para hablarnos de que la iglesia es el complemento de Cristo. Dice que la iglesia es la ayuda idónea. Como Eva fue la ayuda idónea de Adán, la complementa. Entonces, amados hermanos, vimos también que con respecto al Espíritu Santo, la iglesia es el templo, la iglesia contiene al Espíritu Santo, contiene a Cristo. Y la iglesia con respecto a Satanás también, ¿qué? Un ejército, muy bien, el ejército de Dios. Entonces vimos que la iglesia al final termina siendo, ¿qué? El nuevo hombre para expresión de vida. Así que cuando juntamos todo esto nos damos cuenta que todos estos aspectos son corporativos. No hay nada individual. Individualmente nosotros solo somos, ¿qué cosa? Miembros del cuerpo, miembros de un cuerpo, miembros del cuerpo. Y Dios tiene esto presente. Dios tiene un solo nuevo hombre corporativo. ¿Sabe cómo se llama? El nuevo hombre de Dios. Amén. Es la iglesia, entonces. Vamos a ir ahí a 1 Corintios 6:15 y lo revisamos. 1 Corintios 6:15. Y qué bueno que el Señor nos deje ver esto, hermano. Entonces, cuando usted va a trabajar y cuando usted está allí con su jefe o con sus amigos o en su casa con su esposa o como padre,
Dice, no sabéis. Estamos ahí, 1 Corintios 6:15. No sabéis que vuestros cuerpos son ¿qué? Entonces usted es miembro de la iglesia, ¿sí o no? ¿Y es miembro de quién? De Cristo. Entonces vemos mejor lo que es la iglesia, ¿verdad? En el 6:17 tiene otra tremenda ayuda. Pero el que se une al Señor es que ahora un espíritu con Él. Si vamos a 1 Corintios 12, volvemos a encontrar algo muy parecido en el versículo 27. Vosotros sois, ¿qué cosa? Corporativamente, ¿qué somos? Amén. E individualmente, ¿qué somos? Miembros cada uno de quién? De la iglesia, de Cristo, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es Cristo mismo. Así que es bueno, hermano, que oremos para que el Señor nos permita ver esto. Nos permita ver y nosotros nos veamos donde quiera que vamos, donde quiera que estemos, como esos miembros de Cristo. Donde quiera que estemos, podamos ver la manera en que Dios nos está procesando constantemente para obtener de nosotros lo que Él quiere, que es que vivamos y funcionemos y expresemos a Cristo, que seamos verdaderamente la iglesia, el nuevo cuerpo de Cristo. Ahora traemos una pregunta para el mensaje de este día. Cuando vemos, hermano, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuando vemos que la iglesia es Cristo, salta un deseo en nuestro corazón. ¿Cómo yo puedo ser edificado para vivir verdaderamente como ese cuerpo de Cristo, como un miembro del cuerpo de Cristo y unido a mis hermanos, revelar a Cristo y la misma vida de Cristo y ser la iglesia que Dios desea? Por eso hemos usado y vamos a usar para el mensaje de hoy una porción de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, allí, Efesios 3, versículo 14 al 19, que es la última porción del capítulo 3. Téngalo por ahí a mano. Allí encontramos al apóstol Pablo orando. ¿Ya estamos allí? Efesios 3. ¿Ya lo tiene, hermano? Versículo 14. Voy a leerlo. Por esta causa, ¿están conmigo ahí? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, al fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay tres aspectos fundamentales que nosotros debemos tener presentes acerca de por qué Dios se toma un segundo cuerpo, por qué la iglesia, por qué. La primera cosa que debemos tener presente siempre, que la iglesia debe expresar a Dios. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de Cristo, tenemos que expresar a Dios. Por eso es que tenemos su mismo origen. Y por eso viene el proceso de constituirnos de la vida de su Hijo, para que Dios pueda ser expresado a través de la iglesia. Segunda cosa, por medio de la iglesia es que Satanás será derrotado, el enemigo de Dios será avergonzado. Así que es bueno que nosotros mantengamos esto en mente. El deseo de Dios de que tener su iglesia, primero, para que pueda ser expresado. Segundo, para que el enemigo de él pueda ser
derrotado. Y tercero, por la iglesia o por medio de la iglesia, es que Cristo mismo reunirá todas las cosas bajo Él mismo como cabeza. Llegará un día, entonces, en que todo sea puesto y todo sea puesto bajo el dominio de Cristo, y Cristo ejercerá su poder sobre todas las cosas. Y esto solo es posible por medio de la iglesia. Así que manteniendo estas tres cosas en mente, siempre, hermano, hemos repasado por varias semanas este cuadro, esta figura. De las criaturas que Dios creó, Él escoge unas y las marca para un destino. ¿Cuál es el destino? Ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? Tienen que ser engendrados por el Padre. Eso es lo que dice Juan 1:12, ¿verdad? Dice que escoge y marca para un destino. Ahora, cuando los trae hacia Él, esas criaturas necesitan ser regeneradas. O sea que Dios no solo crea tiene una creación, sino que escoge de esas personas y las regenera. ¿Qué quiere decir regenerar? Es impartir la vida de Él en esas criaturas. Entonces, ahora vemos que esas personas escogidas por Dios, tenemos la misma vida de Dios para ser sus hijos. Esas personas nacidas de nuevo. No las personas que dicen que son cristianos, sino que verdaderamente aquellos que nacieron de nuevo, que han sido engendrados por el Espíritu. Tenemos la misma vida de Dios para ser sus hijos y tenemos una posición adecuada para poder heredar todo lo que es de Él. Pero nos damos cuenta que esas criaturas regeneradas ahora necesitan ser hechas santos. Eso es lo que llamamos ese proceso de santificación, la transformación. ¿Cómo ocurre la transformación? De esto hemos hablado por muchas semanas. La transformación, escrituralmente hablando, es el proceso en que Dios se infunde Él en la vida nuestra y empieza a mezclar su naturaleza con la nuestra. Al mismo tiempo va expulsando la naturaleza de nosotros hasta que entonces la naturaleza que queda en nosotros sea la naturaleza de Él. Es allí donde nosotros podemos tener la habilidad ahora, por la naturaleza de Él operando en nosotros, de expresarle. Por eso es que debiéramos estar, mientras maduramos en el Señor, expresando la vida de Cristo. Decíamos que la transformación ocurre por un proceso de transferencia. Dios va transfiriendo la vida de su Hijo a nosotros. Pero mientras va transfiriendo la vida de su Hijo, siempre tenga estas tres palabras en mente. La primera, destrucción. Hay muchas cosas en nosotros que tienen que ser destruidas. Y entonces empezamos a ver la operación de la cruz en nuestro interior. También al mismo tiempo hay cosas que tienen que ser construidas en nuestras vidas, para que al final seamos constituidos de la misma vida de Dios, tanto en naturaleza como en expresión. Somos unidos al Hijo de Dios y empezamos a ser conformados y seremos conformados a la imagen misma de su Hijo. Eso es lo que dice Romanos 8:29. Nosotros muchos sabemos Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien o convienen a bien, pero casi siempre lo dejamos allí. Pero dice a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces empezamos a entender todo eso conforme al propósito de Dios. Y en el 29 nos aclara llamados para el propósito de Dios. Y en el 29 dice, de tal manera que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo entonces solo sea el primero o el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, si el Señor abre nuestros ojos a esa revelación que hay ahí, nos podemos dar cuenta que el deseo de Dios es llenar la tierra ¿de qué? De muchos hermanos. El libro de Hebreos pone de muchos hijos, quiere llevar Él a la gloria, que sean como el primogénito,
Entonces vemos este asunto, ahora podemos entender este asunto viéndolo corporativamente, ¿verdad? Dios desea eso, a fin de que todo nuestro ser sea hecho hijo de Dios. Todo nuestro ser, todo en nosotros sea hecho hijo de Dios. Pero ahí subrayamos unas palabras. Hijo de Dios, de y por Dios. Seamos hechos hijos de Dios. Pero que eso lo haga ¿quién? Dios. Que lo haga Dios operando ¿dónde? Dentro, alrededor, lo haga Dios operando, lo haga Dios. Lo haga Dios. Tenemos que ser hechos hijos de Dios, amén. Pero tenemos que ser hechos hijos de Dios por la operación del mismo Dios en nosotros. Así que el plan de Dios consiste en que la iglesia obtenga la vida de su Hijo en plenitud. Ahora lo podemos ver. El plan de Dios para llenarnos a cada uno de nosotros de la vida de su Hijo en plenitud. Porque todo lo que había en Eva, ¿qué figura de la iglesia que era? Adán, ¿por qué? Adán, que figura de Cristo. ¿Pero por qué podemos afirmar eso? Porque Eva fue hecha ¿de dónde? Del hueso. Todo lo que había en Eva era de Adán. El Señor ahora tomó a figuras, hubo la caída. Entonces Él tiene que procesarnos para que todo lo que hay en nosotros sea el resultado de transfundir la vida de su Hijo en nosotros. El plan de Dios consiste en eso, en que toda la iglesia, hermano, experimente a plenitud la vida de su Hijo. Eso es lo que está diciendo allí Efesios que acabamos de leer. Dios a propósito entonces crea un espíritu en nosotros. En la creación Dios puso un espíritu en nosotros, ¿sí o no? Pero ese espíritu, ¿qué pasó con él? Murió. Por eso el Señor cuando habla del nuevo pacto, Él dice, yo tengo que darles a ustedes ¿qué cosa? Un espíritu nuevo. Y también dijo, ¿qué más? Que pondré mi espíritu. Entonces, para poder recibirlo, contenerlo y expresarle a Dios, Él tuvo que traer un nuevo espíritu a nosotros. Y desde allí, hermano, desde ese espíritu, Él se extiende hacia afuera. Acuérdense, ponemos el espíritu como la parte más íntima del hombre. Y desde allí empieza a extenderse, a extenderse. Desde allí empieza a empapar y saturar todas las partes del hombre. Entonces nos damos cuenta que es en el hombre interior donde ocurre todo esto. El hombre exterior está ahí ¿para qué? Para un estorbo. El hombre exterior en este proceso de crecimiento, ¿qué necesita pasar con él? Podemos ver eso, ¿verdad? Que entonces el proceso a que Dios nos lleva es deshacer esa vida natural. El hombre exterior representado por todo aquello que viene de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones, sentimientos. Eso necesita ser pasado por la vida natural, necesita ser quitado, necesita ser pasado por la cruz. Para que entonces el nuevo hombre interior pueda ser expresado, pueda crecerse. La figura o la mirada de nosotros debe estar puesta allí. ¿De qué manera? La vida de Cristo está siendo añadida a mi vida. Nosotros encontramos circunstancias difíciles, pasamos circunstancias difíciles y empezamos, nos atormentamos en medio de esas circunstancias, en vez de pensar de qué manera Dios está usando esta circunstancia para que la vida de Él pueda ser añadida a mi vida y mi vida natural pueda ser arrancada de mi vida. Este es un proceso que tiene que ser guiado por el Espíritu. Tiene que ser guiado por el Espíritu, porque nosotros casi siempre tenemos a volvernos al lugar equivocado. Efesios no enfoca en cosas materiales. La mayoría de los que estudian la Biblia, teólogos y todo, ellos dicen que la carta del apóstol Pablo a los Efesios es una carta que tiene que ver con la iglesia. Está llena de la revelación de Dios, de la iglesia. Es cierto, y es cierto. Y hermano, el enfoque de la iglesia, del libro de Éfeso, aunque habla acerca de los dones, aunque habla acerca del conocimiento, el enfoque no está allí. El enfoque está en lo que el apóstol Pablo llamó varias veces las inescrutables
riquezas de Cristo. ¿Dónde está el enfoque de nosotros? ¿Dónde debe estar el enfoque para ser edificados como la iglesia de Cristo? En las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Entendemos esa palabra inescrutables? ¿Usted le entiende, hermano? Pero yo no le entiendo mucho. Inescrutables. Eso viene como de escrutar. ¿Sabe qué es escrutar? No. Escrutar. Se usa mucho cuando hay elecciones. ¿Se acuerdan cuando hay elecciones? Dice, el 90% de las mesas han sido escrutadas. Ya fueron contadas. Entonces, las incontables. No puede ser averiguado. Son tan grandes, son tan plenas, son tan inmensas, que no hay manera en que nosotros las podamos contar, no hay manera que las podamos entender. El enfoque tiene que estar allí, en las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando nosotros tenemos a Cristo, ahora tenemos una fuente de inescrutable riqueza. ¿Dónde debemos ir a sacar nosotros? ¿Qué es lo que tenemos nosotros para dar a los demás? ¿Un versículo de la Biblia de memoria? Eso no, eso es muy poquito. ¿Sabe qué tenemos? De las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando las inescrutables riquezas de Cristo empiezan a operar en nosotros, y empiezan a ser abiertos nuestros ojos, y esas inescrutables riquezas de Cristo comienzan a volverse vida en nosotros, nosotros tendremos algo para dar a los demás, de las inescrutables riquezas de Cristo. Y un Cristo que tenemos que experimentar subjetivamente, que hace su hogar en nosotros. Mire, hemos hablado de que el libro de Efesios apuntaba y nos dejaba ver a la iglesia como la familia de Dios. Pero sabe que en español nosotros tenemos un problema para hablar de familia y hablar de hogar. Para muchos de nosotros una casa una casa no es lo mismo que una familia. ¿Verdad que no? Ni es un hogar. En español tenemos un problema. Pero en griego hay una sola palabra, que es oikos. Entonces, si el Señor va a edificar su hogar en nosotros, es lo que nosotros tenemos que estar mirando. Efesios 3:17, fije su atención allí, en Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? Amén. Para que habite Cristo por la fe, habitación. Él está haciendo su hogar en nosotros. Él nos ha tomado como su casa espiritual. El apóstol Pedro tenía esto en mente. Y el apóstol Pedro está diciendo que cada uno de nosotros individualmente estamos siendo edificados como ¿qué? Como piedras vivas de la casa espiritual. O sea, individualmente somos piedras vivas, piedras que el Señor está edificando con la palabra viva. Y un Cristo, hermano, que ahora nosotros tenemos que experimentar subjetivamente. Si Cristo está haciendo su habitación en mí y está ensanchando su vida dentro de mí, no quiere decir que yo voy a aumentar de peso físicamente. No vaya usted ahora a decir, oh hermano, he engordado mucho porque Cristo ha crecido en mí. No, esa gordura debe venir de otro lado. Eso no es. Si estamos recibiendo de las inescrutables riquezas de Cristo y Cristo empieza a hacer su habitación en nosotros y Cristo empieza a ensanchar su hogar en nosotros, hay algo que tiene que pasar ahora. Empezamos a experimentar esas riquezas de Cristo interiormente. Y esas riquezas de Cristo experimentadas interiormente y abundando interiormente, ¿qué va a pasar con ellas? Van a ser expresadas
en nuestras relaciones, van a ser expresadas cuando somos tocados, van a ser expresadas cuando vienen las circunstancias a nuestra vida, van a ser expresadas. Entonces, amados hermanos, el deber, Él debe ser nuestra vida y nuestro corazón su hogar a plenitud, y allí habrá material para edificar. Él es nuestra vida. Cuando usted recibió a Cristo, el apóstol Pablo dijo siempre, Cristo, nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, Él es nuestra vida. Y nuestro corazón su hogar. Pero no un poquito. A plenitud. Entonces, cuando ese corazón de nosotros se llena a plenitud, ¿sabe? Muchos hablan de que el corazón es la habitación ¿de qué? De esa alma, de esas emociones. Y todo eso comienza a ser filtrado ahora y llenado ¿de quién? De Cristo. A plenitud. Entonces siempre habrá un material para edificar. Y cuando usted se acerca a alguien así, ¿sabe lo que usted va a recibir? De ese material. Entonces hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos y respondernos. ¿Con qué edifica Dios su iglesia? En primer lugar, ¿quién la edifica? Él mismo. ¿Qué dijo él? ¿Se acuerda cuando llevó a Pedro allá y Pedro le preguntó, y él le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan de aquel diálogo? ¿Se acuerdan de aquel diálogo? Amén. ¿Se acuerda dónde fue ese diálogo? No me acuerdo. Pero yo creo que fue en Capernaum. Pero les dijo, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Y qué le dijo? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero después el Señor hace otra declaración. Y dijo, edificaré mi iglesia. Hermanos, llevamos 2000. ¿Cuántos años llevamos desde la partida de Cristo? 2000 y un poquito. ¿Sí, verdad? ¿Qué hemos tratado de hacer en los 2000 años estos? Edificar la iglesia. Y lo peor es que no nos cansamos del fracaso. Hemos tratado de edificar la iglesia. ¿Y qué tenemos? Algo que le llamamos iglesia. Pero no es iglesia. Si empezamos a ver la revelación de Dios en el libro de Efesios, de lo que es la iglesia, y todo esto que el Señor nos ha permitido ver en estos 6 mensajes, nos podemos dar cuenta que esto no es iglesia. Que el intento de nosotros de edificar iglesia ha fracasado. Entonces, cuando algo ha fracasado, ¿qué debemos hacer? Tomar la manera de Dios, aceptarlo y decir, Señor, tú eres el que tiene que edificar la iglesia. Y empezar a decirle a Él que nos enseñe cómo Él lo hace. Y nosotros disponer nuestros corazones. Lo que estamos viendo hoy, que la manera que lo hace es con un material. ¿Cuál es el material para edificar su iglesia? Es Cristo. Hay un solo material que Él usa para edificar la iglesia. Entonces pone la vida de Cristo en nosotros y empieza a edificar allí, en el corazón, el hogar. De tal manera que el material que Él usa para edificar la iglesia es Cristo mismo. La clave consiste en que cada uno de los miembros del cuerpo empiece a manifestar esa vida en forma subjetiva, para que ahora podamos tener la realidad de la iglesia. Esto no consiste, hermano, en que aprendamos aquí, sino en que cada uno de nosotros empiece a experimentar esto, empiece a vivir esto, empiece a vivirlo desde adentro, en forma subjetiva. Decíamos que el libro de Efesios es centrar allí en las Escrituras, y la mayoría de los escritores dicen que el libro de Efesios, la clave está en esos 3 versículos, del 16 al 19. Capítulo 3. Mire qué tremendo. Del 16 al 19, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿dónde? La atención de nosotros, ¿dónde debiera estar puesto? En el hombre interior. ¿Dónde está puesta la atención de la mayoría de la iglesia? En el hombre exterior. ¿Tengo salud o no tengo salud?
La mayoría está allí. ¿Tengo bienes materiales o no tengo bienes materiales? Aún los más espirituales, a veces hay un enfoque desmedido que los dones, que el conocimiento, las doctrinas. No, hermano. ¿Dónde debe estar el enfoque? En el hombre interior. Dice, os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Y quién puede fortalecer con poder en el hombre interior? Dice ahí, por su espíritu. Entonces vemos la necesidad de aprender a andar en el espíritu. Eso no fue lo que dijo eran los Gálatas. ¿Se acuerda que los Gálatas de insensatos o necios le llamó él? Habían comenzado por el espíritu y después querían seguir el proceso de perfección por la carne, por el esfuerzo propio, por la ley mosaica. ¿Se acuerdan de todo aquello? Pero él les dice en Gálatas, ya terminando la carta en el capítulo 5, anden por el espíritu. Anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, amados hermanos, dice de nuevo, regresando a Efesios, para que habite Cristo. Allí la atención tiene que estar puesta, allí en el hombre interior. Mire que desde el versículo 14, Pablo tenía algo en mente. Ahorita no desarrollamos bien esto. En el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Ven a Pablo orando. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? A ver, Señor, que mis hermanos no tengan cáncer. A ver, vamos a orar más. Señor, que mis hermanos no tengan problemas con sus hijos, que tengan mucho trabajo, que tengan... ¿Oyeron a Pablo orar así alguna vez? Miren lo que estaba orando. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál causa? Estamos en el versículo 14, hermano, de Efesios 3. ¿Cuál era la causa por la que él oraba? Suba un poquito arriba y ve el versículo 11, para que vea la causa. ¿Cuál era lo que apremiaba en el corazón de Pablo? El propósito eterno de Dios. Necesitamos regresar y que Dios tenga misericordia de nosotros y nos lleve al propósito eterno de Él. ¿Qué era lo que llenaba el corazón de Pablo cuando se ponía a orar? Que el propósito eterno de Dios fuera cumplido. Conforme a lo que Dios ha determinado desde la eternidad. Mi hermano Yader usa la versión de Reina Valera de 1909. La más antigua que cualquiera de nosotros. Solo yo había nacido en esa época. Entonces, él usa esa. Pero dice conforme a la determinación de Dios, lo que Dios había determinado. Entonces, ¿a dónde nosotros debiéramos volvernos? A lo que Dios ha determinado. Al propósito eterno para el cual fuiste creado. ¿Fuiste creado para tener dinero? Fuiste creado para dejar sobre esta tierra un legado a tus hijos, a tus nietos. Cuéntenme de los nietos del apóstol Pablo. ¿Alguno los conoce? ¿Y la esposa? ¿Y la mansión? ¿Conoces algo más de esos hombres de la Biblia? Hoy todo el enfoque está en lo externo, hermano. Es igual que el del mundo. Hermano, usted tiene que dejar lo único que tú puedes dejar de legado a tus nietos es Cristo como vida en tu vida. Nada más. Entonces, amado hermano, el apóstol Pablo dice que oraba por una causa, ¿verdad? Ya vimos la causa, el propósito eterno de Dios. Imagínese, hermano, que usted ahora, el Señor abra sus ojos a esto. ¿Sabe qué pasa? Sus oraciones van a cambiar. Porque ahora usted entiende que debería estar más tiempo suplicando al Padre por el propósito eterno de Él sea cumplido. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Y qué oraba? ¿Cómo oraba? Que el versículo 16 lo dice muy bien. Para que sean fortalecidos con poder. Oh, casi estaba diciendo, Señor, que mis hermanos quiten la mirada del hombre exterior. Señor, que haya enriquecimiento, ensanchamiento del hombre interior. De tal manera que Cristo pueda seguir haciendo su hogar a plenitud en la vida de ellos.
El hombre interior necesita ser fortalecido. Y no se crea que el hombre interior es un fantasma, porque eso es otra cosa. O el hombre interior será algo que hay escondido por ahí, que yo tengo allá adentro. A lo mejor un día me sale una radiografía. El hombre interior es Cristo habitando en nosotros. Ese es el que necesita ser fortalecido. El hombre que nació como resultado ¿de qué? De que el Espíritu Santo de Dios vino y nos engendró cuando ocurrió el nuevo nacimiento. Ese hombre interior que es Cristo es el que necesita ser fortalecido y creciendo y creciendo. Esa es la manera en que Dios edifica la iglesia. Es un proceso sencillo. Yo traté de poner esas tres palabras. Encarnación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se hace carne, pero no en María. Ya en María se hizo una vez. En nosotros. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Trae su vida. ¿Y ahora? Entonces siempre si usted ve el proceso, vida es primero que edificación. A veces hablamos mucho de edificación, pero sin ensanchamiento de la vida, muy difícil lo otro. Vida primero, edificación después. Pero de nuevo, la clave consiste en que cada miembro experimente a Cristo de una forma subjetiva, interna. No tiene nada que ver con lo que hablamos. Se trata de experimentar subjetivamente a ese Cristo que ya mora en nosotros. El hombre interior necesita ser fortalecido, amados hermanos. Necesita ser fortalecido para que Cristo pueda seguir siendo ensanchado en nosotros y pueda ser su hogar en nosotros. Y la plenitud de Cristo abunde allí interiormente en nosotros. Y es esa la manera entonces que a medida que tengamos esas experiencias internas de Cristo. Pero ¿sabe qué va a pasar cuando Cristo allí comience a ser ensanchado en nosotros y comience a ser su hogar internamente? No olvidemos ahora el proceso que necesitamos de la cruz operando ahí adentro. Porque cuando Cristo empieza a hacer su hogar en nosotros, hay estorbos dentro de nosotros. Entonces vamos a entender más el proceso. Pero esta es la manera en que Dios edifica la iglesia. Mientras Cristo está siendo ensanchado, necesitamos la luz de Dios interiormente. Para que podamos ver todo aquello que estorba, que Cristo pueda crecer a plenitud en nosotros. Si usted recibió a Cristo, si usted creyó en Cristo, Cristo vino a ser su morada en usted. Amén. No hay ninguna duda. Bueno, usted debe saber. Pero ¿por qué no ha crecido mucho? Cada uno tiene que responderse esto. Por eso dice la Escritura que en la luz de Dios veremos su luz. Debemos dejar que la luz de Dios nos examine. Que nos examine para que estas experiencias internas del Cristo que mora en nosotros, a medida que tengamos estas experiencias internas del Cristo que mora en nosotros, podemos ser edificados con todos los santos. Entonces, cuando usted está en su grupo y usted ha comido de Cristo y usted ha bebido de su sangre y usted está teniendo experiencias internas de ese Cristo haciendo su hogar en su corazón, ¿sabe lo que va a pasar? Que ahora esa vida que usted está experimentando internamente puede fluir para impartirse como vida en el resto de los miembros del cuerpo. Y empezamos a ejercer nuestra función como miembros del cuerpo de una manera natural. Nosotros queremos y queremos que usted se acostumbre a hacer esto. Porque por muchos años hemos sido robados de esto. Hemos sido enseñados o mal enseñados o engañados acerca de que la manera que Dios edifica la iglesia es que un grupo de gente que son brutos, que no saben nada, se sienten ahí en un lugar y tienen que ser enseñados por alguien que tiene cierto nivel, que ese sí lo oye el Señor, que se llama
pastor o cura o como le quieran llamar, pero eso es mentira, hermano. Es mentira. Es una grandísima mentira. ¿Y sabe los primeros que la creímos? Los pastores. Fuimos los primeros que la creímos. Y como creímos esa mentira, empezamos a enseñarla. ¿Y de dónde venía? Sí, exactamente igual que la Iglesia Católica, ¿o no? Ustedes se sientan allí y estos hombres inspirados, y eso gusta, porque ¿a quién le gusta eso? El reconocimiento de los demás hombres. Oh, mi pastor sí sabe un mundo. ¿A quién le gusta eso? A Adán le encanta eso, sierva. El reconocimiento de los demás. Este hermano mío, pastor, sí tiene una unción que cuando se quita el sombrero los demás se caen. Se quita el saco y aquello es tremendo. Pero eso no es cierto, hermano. A medida que tengamos estas experiencias internas, entonces ahora empezamos a ver mi responsabilidad individual como miembro del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Mi responsabilidad individual. Hay un Espíritu de Dios que ha sido enviado a nuestros corazones, ¿sí o no? ¿Para qué? Dice, ya me acuerdo. Por cuanto sois hijos, mi hermano Álvaro es hijo de Dios, ¿sí o no? Amén. Amén, dice mi hermano, ¿verdad? Entonces Dios envió al Espíritu de su Hijo. Aleluya. Al Espíritu de Cristo lo siembra en el corazón tuyo. ¿Pero sabe para qué? Ahora el Espíritu empieza a clamar, Abba Padre, que es lo único que quiere. El que tiene el corazón del Hijo adentro y el Espíritu del Hijo adentro, que es lo único que quiere, al Padre, al Padre, al Padre. ¿Y qué hará? Todo lo demás quedará sin valor. ¿Se demorará un año o se demorará 14? Pero al final, todo lo demás se quedará sin valor. Porque es el testimonio interior del Espíritu del Hijo puesto en nosotros y clamando constantemente, ¿por qué? Por el Padre. Esto es una experiencia de vida. Esto es una experiencia de vida. Esto no es nada aprendido con la mente. Esto es una experiencia de vida. Entonces a ese hijo que clama por el Padre, tú no tienes que decirle, hermano, tú necesitas un tiempo espiritual todos los días. Tienes que sentarte 15 minutos, apagar las luces, apagar el radio, apagar el televisor, desconectar el teléfono para tener un tiempo con Dios. ¿Verdad que no? Esas palabras sobran. Porque ¿quién está guiando aquello ahora? El Espíritu de su Hijo que ha sido derramado en nosotros. Y es el Espíritu de su Hijo quien quiere clamar. ¿Quién clama por qué? Por el Padre. El Padre, lo que quiero es al Padre, al Padre, al Padre, al Padre, al Padre. Clama, Abba, Padre. Así, hermanos amados, podremos ser edificados con todos los santos. De nuevo, el factor crucial es este, que cada uno que determina cómo la iglesia sea edificada es la experiencia subjetiva que tengamos del Cristo que mora en nosotros. La experiencia subjetiva que tenga cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Aquellos que pueden decir por el Espíritu de Dios que ha sido derramado en su corazón, yo soy un miembro de Cristo. Yo soy un miembro de Cristo. Pero la edificación de este cuerpo de Cristo, que corporativamente sea edificado, pasa por mí. Pasa por la obra interna que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Y voy a clamar al Señor para que el Señor me ayude. Para que el Señor me permita a mí tener esas experiencias internas, experimentar a Cristo subjetivamente. Voy a clamar al Señor porque quiero ser ese miembro de Cristo que pueda edificar, que las inescrutables riquezas de Cristo puedan abundar en mi vida.
Voy a terminar leyendo esta escritura, amados hermanos. Busquen la Biblia, su Biblia, por favor. Tomamos, leemos esta escritura y oramos. No veo nada aquí. Ya lo vi. Efesios, capítulo 3, ahí mismo, en el capítulo 3 donde estamos. Pero vamos a subir un poquito al versículo 8 y 9. 3, 8 y 9. Si quiere usted no lo busque, si lo tengo aquí, lo saqué. Efesios 3, amada, mire, 8 y 9. Si usted quiere lo anota y después lo lee en su casa. Dice el apóstol Pablo, a mí. ¿Lo están leyendo o no? Tal vez no pueden leer ahí, pues lo leen en su Biblia. A mí. ¿A quién es a mí? A Él, ¿verdad? Me fue dado que soy el más pequeño de todos los santos. A ver, hermano, ¿hay alguno aquí más pequeño que el apóstol Pablo? ¿Sí o no? ¿Alguno habrá aquí más pequeño que tiene que hablar con Pablo después? Porque él dijo que él era el más pequeño. ¿Sí o no? Él lo está diciendo. O sea que de alguna manera nosotros ¿dónde estamos? En algún nivel arriba. No, nosotros estamos en algún nivel arriba de él. Pero él dice a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Mira qué maravilloso es esto, hermano. Mira lo que él anunciaba. ¿Cuál es el evangelio que el apóstol Pablo anunciaba? El evangelio de la prosperidad para tomar la tierra esta y dominarla y ser ricos y que nuestros hijos y nuestros nietos sean ricos. No, él dice, a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles un evangelio. El evangelio enfocado en las inescrutables riquezas de Cristo. Y al mismo tiempo, mientras anunciaba ese evangelio, dice, me fue dada también la gracia de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea que hoy, por la gracia de Dios, el Señor nos está ayudando y aclarando y dejarnos ver el evangelio que se enfoca en las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Para qué? Para que su iglesia pueda ser edificada. Para que su hijo pueda ser edificado. Para que el segundo cuerpo, el nuevo cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pueda ser edificada. Y el propósito determinado de Dios antes de los siglos, pueda ser cumplido y establecido. Y haya entonces gozo perpetuo en el corazón del Padre. Dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento humano, para que seáis llenos. ¿Quién? ¿Silvia? No. ¿El hermano Pablo? No, para que seáis llenos. ¿Quién? Corporativamente llenos de toda la plenitud de Dios.